Puede que Roma haya sido un imperio increíble y majestuoso, pero también fue completamente brutal. Hoy analizaremos una lista de algunas de las acciones o costumbres más oscuras, brutales y aberrantes del Imperio Romano. Desde castigos realmente aterradores, pasando por la crucifixión y la esclavitud, hasta las extrañas costumbres de beber sangre humana. El Imperio Romano fue y seguirá siendo uno de los imperios más formidables que existió en el planeta. Pero a pesar de sus grandes proezas, no debemos dejarnos engañar. Yo soy el documentalista y esto es el lado oscuro del Imperio Romano. Castigos completamente brutales. Cuando se trataba de castigar a criminales, enemigos y cualquier otra persona que simplemente no les gustara, los romanos eran realmente brutales y crueles. Estos son algunos de los castigos más violentos que usaron. La crucifixión masiva. En situaciones como las revueltas de esclavos, los romanos a menudo crucificaban en masa, es decir, que tomaban un determinado número de esclavos, en ocasiones cientos de ellos, y los crucificaban a todos el mismo día. Esto podía ocurrir por varios motivos. Uno de ellos era para poner el ejemplo, una forma de mostrar el poderío militar e intimidar a todo aquel que quisiera rebelarse contra el poder. Por otro lado, era una buena oportunidad para deshacerse de los esclavos más viejos, enfermos y asesinos, o cuando estos crecían en población. Ejecución de los soldados. La ejecución fue un castigo dado a los legionarios por infracciones severas de la disciplina, siendo la causa más común si huían del campo de batalla. Se juntaban a los desertores en grupos, normalmente de 10 personas cada uno. Luego, se les daban 10 pequeños palillos o pajas. Una de ellas era más corta que las demás. Aquel que sacara la paja más corta, entonces sería asesinado a golpes por los otros 9. Solo imagina la brutalidad de ser forzado a matar a golpes a tus propios amigos y colegas más cercanos, sin siquiera considerar que fueras tú quien sacara la paja más pequeña. Enterrado vivo. Seguramente este es uno de los terrores más comunes entre nosotros hoy en día. ¿Alguno de ustedes ha soñado que lo entierran vivo? Pues en la antigua Roma esto no era un sueño. Verán, las vírgenes vestales eran un grupo de vírgenes que tenían un juramento de castidad hacia la diosa Vesta. Estos juramentos se tomaron increíblemente en serio, tanto que, si fueras tan tonta como para romperlo, serías enterrada viva. Para entrar un poco más en detalle, fueron enterradas en pozos subterráneos y se las dejaba morir de hambre ahí. Poena Culei. Pena del saco. Poena Culei fue el castigo leal por parricidio, asesinar a tu padre, y consistía en ser metido en un saco de cuero junto con perros callejeros, serpientes, monos, gallinas o gallos, todos ellos vivos. Entonces, cerraban el gran saco con los animales y contigo dentro de él, y luego eran arrojados al agua para ahogarse.
esclavitud. La economía romana dependía en gran parte de la esclavitud y, por lo tanto, había millones de ellos. Un hombre rico podría tener miles de esclavos, mientras que la mayoría de las familias solo tenían algunos. Eran considerados una propiedad y, a menudo, sus amos los trataban con bastante dureza. Muchos de ellos eran castrados. Las mujeres eran violadas. Si entre los esclavos tenían hijos, estos nacían siendo esclavos también. Conquistas brutales. La conquista romana era brutal. La economía romana fue, durante gran parte de su historia, impulsada por la conquista. ¿De dónde venía toda esa riqueza? Pues saqueando y apoderándose de cualquier región que se resistiera a la ocupación. Ciudades enteras a menudo fueron arrasadas. Cartago fue el ejemplo más famoso donde, no contentos solo con la victoria, destruyeron totalmente la ciudad con algunas anécdotas que decían que arrojaron sal en los campos de cultivos para evitar que cualquier cosa volviera a crecer. Es probable que todos hayan oído hablar de las guerras gálicas también, cuando Julio César invadió la Galia, aproximadamente la Francia moderna. En el proceso, mató a 1 millón de personas, mientras esclavizó a otro 1 millón. En conjunto, probablemente alrededor de 2 de cada 5 personas fueron asesinadas o esclavizadas, incluida la masacre de tribus enteras. En muchas ocasiones los soldados romanos llegaban a los pueblos pequeños y mataban a todos los jóvenes y adultos. Luego, violaban a las mujeres y saqueaban todas las riquezas que pudieran. Perros asesinos. Los romanos criaban 2 razas de perros específicamente para la guerra. Unos eran los molossus, o mastín griego, y los otros los cane corso, o mastín italiano. Durante las batallas, en ocasiones, soltaban a los perros para ir a atacar a los enemigos. Eran perros muy fuertes y capaces de matar a una persona si estaban bien entrenados. Además, otra de las finalidades era crear desorden y caos en las filas del enemigo antes de atacar. Según el historiador Polibio, algunos generales les ataban cacerolas de fuego griego y los enviaban así, como antorchas vivientes, a correr entre los caballos del enemigo. Si el pobre perro de todas formas iba a morir, entonces no era tan importante el cómo. Pero morir quemado por tu propio dueño definitivamente es toda una crueldad. Sangre de gladiador. Una de las costumbres más extrañas de la antigua Roma era la de beber sangre de los gladiadores que habían sido asesinados, pues creían que así recibirían su fuerza. Hay algunos escritos romanos que explican que después de las peleas de gladiadores recogían la sangre de los combatientes caídos y luego la vendían como medicamento. La gula. En la antigua Roma eran grandes amantes del sexo y la opulencia. Tanto era así que en las grandes fiestas era costumbre provocarse el vómito para liberar el estómago y poder seguir comiendo. Veneno. A partir del siglo I a.C., los emperadores de la antigua Roma comenzaron una costumbre muy sorprendente: consumir una cantidad mínima de cada veneno, que se hacía con el objetivo de volverse inmune a él. Esta mezcla recibía el nombre de Mithridatum, en homenaje a Mitrídates, el Grande. Cristianos perseguidos. Esto probablemente muchos ya lo saben, pero en ocasiones las razones son desconocidas. Entonces, la mayor causa por la cual los cristianos eran perseguidos era porque se les consideraba una amenaza para el imperio. Fundamentalmente,
Luego de unas cuantas décadas, cuando quedó claro que el cristianismo no era una rama del judaísmo, los cristianos empezaron a ser odiados. Eran vistos como buscapleitos, sediciosos rebeldes, incitaban a la rebelión, insidiosos, desleales, opositores a las autoridades, agresivos y hasta peligrosos. Los cristianos eran los únicos que no consideraban al emperador en su alabanza. No llamaban Señor al César. En esa sociedad se creía que el emperador tenía derecho sobre las conciencias de la gente. Los cristianos se rehusaban a participar en el sistema militar romano, principalmente porque constantemente debían estar repitiendo César es Señor, lo que implicaba reconocerlo como divino y jurar obediencia absoluta al emperador. Esto hacía que los vieran como aborrecedores de la humanidad y los acusaran de traición. Se les acusaba de amenazar la seguridad del Estado, debido a que se organizaban como iglesia y porque decían ser soldados de Cristo. El cristianismo entonces amenazaba su estabilidad y su seguridad estaba siendo sacudida. El poder que tenían algunos sobre otras personas empezó a debilitarse. Los negocios de los paganos decaían. Los sacerdotes, hacedores de imágenes y adivinos ya no se estaban necesitando. La práctica de celebrar el Día del Señor requería un día a la semana para honrar a Dios. Esto hizo que muchos los odiaran y los vieran como rebeldes. Algunas doctrinas cristianas eran vistas como amenazas. Por ejemplo, Jesús, su resurrección y su regreso. Los romanos en realidad temían a Jesús. Si los cristianos tenían un líder que estaba vivo, era poderoso y podía volver en cualquier momento, hacía impredecible lo que pudiera ocurrir con los cristianos. Yo soy el documentalista y esto fue El lado oscuro del Imperio Romano.